En este video vamos a ver el algoritmo de ordenamiento por selección. Un problema típico en computación es ordenar datos, ya sea strings, números, etc. Para esto es fundamental que los datos sean comparables, que yo pueda mirar y decir ambos valores si es que uno es mayor que el otro, ¿ya? Si no, no se pueden ordenar. Existen muchos algoritmos para esto y nosotros en este video vamos a ver el algoritmo por selección. ¿Cómo funciona esto? Pensemos que tenemos la siguiente lista. 15, 13, 8, 9, 14. Esta lista mentalmente la vamos a dividir en dos. Una parte ordenada y una parte desordenada. La gracia es que nosotros queremos que la parte ordenada vaya creciendo y la parte desordenada se vaya achicando. Para esto lo primero que vamos a hacer es buscar el mínimo en esta lista. El mínimo, el valor mínimo es el 8. Y lo que vamos a hacer es intercambiar de posiciones el 8 con el 15, con el primero de la lista. Entonces, la lista después del primer paso quedaría como 8, 13, 15, 9, 14. Si se fijan, intercambiamos posiciones del 8 con el 15. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué es lo que decimos? Decimos que hasta aquí la lista está ordenada, hasta la posición 0. Y a partir de la posición 1 en adelante está desordenada. Entonces, ahora tenemos que revisar esta porción de la lista para ordenarla. Nuevamente, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos el mínimo en esta porción y decimos, ok, es el 9. Este 9 lo vamos a intercambiar con la primera posición de la lista desordenada, que en este caso es el 13. Entonces, la lista, después del segundo paso, quedaría así: 8, 9, 15, 13, 14. Entonces ahora la lista ordenada, el pedazo de la lista que está ordenada es esto, el 8, 9, y el pedazo que está desordenado es el 15, 13, 14. Nuevamente, en el pedazo desordenado vamos a buscar el mínimo, que sería el 13, y lo vamos a intercambiar con el valor de la primera posición de la parte de la lista que está desordenada, que en este caso es el 15. Entonces vamos a tener 8, 9, 13, 15, 14. En este paso tenemos estos tres valores, son la parte de nuestra lista que está ordenada, y estos dos valores son la parte que está desordenada. Entonces, nuevamente, vamos a buscar cuál es el valor mínimo en estos, que es el 14, y lo vamos a intercambiar con el primer elemento de la parte desordenada de la lista, que es el 15. Entonces vamos a tener 8, 9, 13, 14, 15. Y esto lo vamos a repetir hasta que la lista desordenada tenga un solo elemento, porque de esa manera vamos a tener toda la lista ordenada hasta aquí, y la desordenada va a ser de aquí hasta el final, que es solo un elemento. Por lo tanto, la lista total va a estar ordenada. Veamos cómo podemos hacer esto. Vamos a comentar esto. ¿Ya? Y vamos a poner mi lista es igual, voy a copiar esta lista de acá. Y vamos a definir un método def cellSort de selectionSort lista. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Lo primero va a ser buscar el mínimo. ¿Cómo buscamos el mínimo? Primero tenemos que decir posición mínimo, porque tenemos que tener una variable para almacenar dónde está el mínimo de la lista. Y vamos a decir j igual 0 y while j menor que len de lista. O sea, vamos a recorrer la lista entera. ¿Qué vamos a decir? If lista en la posición mínimo es mayor que lista en la posición que estoy mirando, significa que hay un valor menor que el que yo creo que es el mínimo. Entonces tengo que actualizar el mínimo. Posición mínimo es igual a j. Y esto lo vamos a ir repitiendo entonces para todos los j. J más igual 1. ¿Ya? Entonces, fíjense, si aquí ponemos return lista en la posición mínimo, nosotros podemos hacer print de mi lista para que aparezca la primera y print de cellSort mi lista. Cuando yo imprimo, me va a decir, esta es la lista original y el mínimo es el 8. O sea, la búsqueda del mínimo está funcionando perfecto. Pero acuérdense que aquí es donde tengo que empezar a moverme. Tengo que generar la división mental de dos listas, la porción ordenada y la porción desordenada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo aquí podría decir, voy a dar vuelta los valores, voy a hacer el swap,
el cambio entre el 8 y el 15. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo cambio dos valores? Yo tengo que decir lista en la posición 0 va a ser igual a lista en la posición mínimo. ¿Ya? Y lista en la posición mínimo va a ser igual a lista en la posición 0. ¿Qué pasa aquí? ¿Ya? El valor de lista en la posición mínimo lo guardo en lista sub 0. Entonces ahora cuando yo haga lista en la posición mínimo es igual a lista 0, me va a quedar el mismo valor en ambos lados. Entonces para eso tengo que generar una nueva variable, temp, donde voy a guardar lista en la posición 0. Entonces voy a tener guardo lista de la posición 0 en una variable temporal. La tengo aquí guardada. ¿Y qué es lo que puedo hacer? El mínimo lo llevo a la posición 0 y después, donde tenía el mínimo, pongo el valor original, que sería temp. Con esto yo puedo retornar la lista y si aquí ejecuto, fíjense, tengo la lista original y la lista que me retorna es una lista donde está intercambiado el valor 8 y 15. Ya intercambió el mínimo con el primer valor. Ahora, ¿qué pasa? Ya lo hice el mínimo con el primer valor. Ahora tengo que hacer el mínimo con el segundo valor y después el mínimo con el tercer valor y así sucesivamente hasta el penúltimo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que generar un ciclo en el que este primer valor vaya a pasar a ser el segundo, el tercero, el cuarto, etc. Entonces, esto lo vamos a hacer con un for. Hacer for i in range len de lista menos 1. Ya, vamos a sangría todo. Vamos a decir, el mínimo en cada uno de estos valores va a ser el primero que estoy mirando. O sea, si ya hice este cambio, ahora miro desde acá para adelante. Entonces, i va a ser el 1. Entonces, mi nuevo mínimo de la lista desordenada va a ser el 1. La siguiente vuelta va a ser el 2. Siguiente vuelta va a ser el 3. Ya no miro la lista entera de j igual 0. Voy a mirar desde i más 1. O sea, estoy parado en un lugar, miro de ahí en adelante. Porque sé que para atrás ya los tengo ordenados. Entonces, miro de ahí en adelante, busco el mínimo en esos valores y los doy vuelta. Pero los doy vuelta no con la posición 0, sino que con la posición i, que es el primer valor de mi lista desordenada. Ya, entonces cambio los 0 por i. Y, bueno, el return hay que sacarlo del for. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo mismo que hice antes, pero haciendo el cambio solo con el 0, que nos servía solo para el primer paso. Ahora, ese 0 tiene que después tomar el valor 1, después tomar el valor 2, después tomar el valor 3, etc. Eso es lo que logramos con este for. Si ahora ejecutamos este código, que nos da la lista ordenada. 15, 13, 8, 9, 14 pasa a ser 8, 9, 13, 14, 15. Este es el algoritmo de ordenamiento por selección. Es uno de los algoritmos de ordenamiento más simples, pero más ineficientes. Claro, aquí si nosotros lo miramos con una lista de 5 elementos, no nos damos cuenta que apretamos play y aparecen los valores inmediatamente. Pero si tenemos una lista de varios millones de elementos, ahí ya se empieza a notar la diferencia con otro algoritmo porque este es muy lento. Entonces, después en otro video van a ver un algoritmo mucho más eficiente. Pero este siempre se enseña primero porque es el más fácil de entender.